Corrían los años principios de los 90, 92, 93 más o menos, y pues ya empezaba a despertarse aquí en Aragón cierto interés por el mundillo del vino y todo lo que rodea al mundo del vino. Pues los inicios de la sumillería de Aragón los recuerdo con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar una aventura que en Aragón hasta entonces no existía, que era un canal por el cual el mundo del vino se podía entender en el restaurante. Y estábamos huérfanos en esos momentos en Aragón de ese tipo de trabajo. La Asociación de Sumilleres de Aragón, curiosamente, nació en las cavas de Agustí Torelló. Allí una noche, después de la feria de alimentaria, a la que no faltaba nunca Pepe Puyuelo, de manera que tampoco faltaba nunca a Vinespo, etc., le preguntamos a Juan Muñoz, que ya para entonces él era formador de Sopexa, una sociedad para la promoción de los productos franceses, qué posibilidades veía él de hacer una asociación de sumilleres en Aragón, porque no había sumilleres. Estamos hablando de los años 93, más o menos. Los carnés de sumilleres en Aragón se hacen en septiembre del 94. Juan Muñoz no lo dudó, empezamos a trabajar con él. Los primeros impulsores de la Asociación de Sumilleres de Aragón fueron el propio presidente, Pepe Puyuelo, Rafael Barrios, que entonces era el maître del Hotel Meliá, Jesús Miguel Arlés, entonces el maître del Gran Hotel de Zaragoza, y yo mismo, que no soy sumiller, pero en los primeros inicios sí que apoyé y tratamos de organizar aquel primer curso de sumilleres que tan buenos resultados dio. Un grupo de entusiastas, aficionados, profesionales, amantes del vino, gente de diversa condición y extracto. Oímos que había una asociación de sumilleres que estaba gestándose y que querían hacer un curso de formación, cosa que estábamos todos muy necesitados, y nos apuntamos en nuestro tiempo libre, compaginándolo con nuestra vida laboral o nuestros estudios, a hacer este curso que fue complejo, largo y apasionante también, y germen de lo que hoy en día es el mundo del vino y no solo la sumillería en Aragón. Los años 80 más o menos, cuando yo empezaba a viajar por esos mundos de Dios, sobre todo por Francia o Italia, y en grandes restaurantes veías un personaje que se dedicaba únicamente a hacer el servicio del mundo del vino, y eso pues despierta una cierta inquietud y sobre todo curiosidad. Un señor que se dedica a atender solo al mundo del vino. Esto requiere investigar sobre esta situación. Y a partir de ahí pues vas intentando adquirir más conocimientos y poco a poco hasta llegar, digamos, a la fundación de la Asociación de Sumilleres de Aragón. Cuando empezábamos a poner las primeras copas y decantar los primeros vinos y empezábamos a poner en funcionamiento todo aquello, el explicar a los compañeros, a los clientes, que esa función que se veía en algunos restaurantes en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o europeas, pues estaba llegando a Zaragoza, a pesar de que había gente pues como Pepe Puyuelo que ya lo ejercían desde hace años, ¿no? Pero no era una cosa que estaba generalizada como debería ser, era algo puntual, ¿no? Para gente inquieta que había salido, que había querido hacer, pero no era una cosa que fuera para todo el mundo, ¿no? Ser sumiller, servir, atender a los clientes, interpretar lo que desean, aunque estos mismos no lo sepan, y por supuesto atenderles en todo lo que compete a el mundo de la sumillería, que es mucho más de lo que muchas veces se habla, y el vino, que sería la principal pero no la única ocupación. Y luego un punto importante que nadie habla, pero es muy interesante, es el saber llevar desde un punto de vista económico la gestión de una bodega, que esa es prácticamente la labor definitiva donde se demuestra la calidad de un buen sumiller. No solo los conocimientos, que tiene que tenerlos, lógicamente, y luego hay que saber vender y sobre todo crear felicidad y expectación. Gracias a las buenas maneras y a las buenas enseñanzas de maestros sumilleres en Aragón, como es Jesús Solanas, como es Gregorio Abadía, como es Daniel Sáenz, el propio Pepe Puyuelo y algunos más, aquellos profesores formaron a los que luego han sido campeones de España de sumilleres
que todos llevamos en la cabeza, como son Raúl Igual, Guillermo Cruz o Manuel Jiménez, son excelentes profesionales que están vinculados en mayor o menor medida a nuestra asociación, independientemente de sus tareas profesionales desarrolladas en nuestra comunidad o fuera de ella, y son además amigos y se han acercado a nosotros porque precisamente veían que nosotros podíamos aportarles algo que la formación, dijéramos, oficial no podía aportar. Luego hay otras personas que no ejercen de sumiller, pero que han estado cercanas a nosotros y que desempeñan en sus bodegas o en sus tareas de formación. El caso más notable sería el de Fernando Mora, Master of Wine, que aunque sus tareas distan mucho de las que realizamos los sumilleres, los citados o nosotros mismos, Fernando está muy próximo a nuestra filosofía, a nuestra forma de sentir el vino. Todos ellos han conseguido que la sumillería esté donde está ahora, ¿no? Y que además ellos sean cada día mejores que los que estamos detrás. Los vinos en Aragón, al igual que ocurre en el resto de España, allá por los años 70, 80, no estaban reconocidos. En España solo había 2 o 3 reconocimientos, que era Rioja, Vega Sicilia y poco más. Aquí pasaba lo mismo. Las condiciones tecnológicas y técnicas que había, sobre todo en las cooperativas, no eran las más adecuadas para hacer vinos de calidad. Afortunadamente, con el tiempo y desde aquellos años 70, 80, han ido evolucionando no solo en Aragón, sino en toda España por muy buenos caminos. De manera que ahora, como dice un amigo mío, el hacer mal vino casi es pecado, ¿no? Porque existen las condiciones técnicas para hacer buen vino y sobre todo buena uva, porque si tenemos buena uva hacemos buen vino. Del mundo vinícola, los vinos de Aragón hoy por hoy están posicionados como una de las regiones más importantes del mundo del vino, pasando por la histórica Cariñena, que fue una de las primeras DOs que se aprobaron en España, pasando luego por la revolución que supuso Somontano en los años 80, que enseñó prácticamente al resto de las denominaciones cómo salir de la nada y llegar hasta la cúspide del prestigio y del mundo vinícola nacional y aparecer en todas las cartas de vinos de los mejores restaurantes de España y de parte del extranjero. Tener esas grandes empresas como pueden ser Familia Torres o grandes empresas en La Rioja, hemos conseguido mantener ese pulso para los canales internacionales para que vean nuestra capacidad y nuestra calidad. Que, por ejemplo, en los vinos de Cariñena nos hemos encontrado que en el tramo de 3 a 5 euros no tiene apenas competencia en relación calidad-precio, o Borja con su Imperio de la Garnacha, que ha llegado a todas partes del mundo, o bien Somontano, que sigue manteniendo unas calidades altísimas en vinos tintos o blancos, los vinos de Calatayud, que han dejado de ser la Cenicienta para estar ya en todos los escaparates. Tenemos Master of Wines, tenemos unos sumilleres que están ganando campeonatos por todo el mundo y todo eso está haciendo que al final todo eso se refleje en que estamos mucho mejor posicionados y por fin se ve el trabajo que se ha hecho detrás. Todavía no tengo muy claro si en Aragón o en España ser sumiller es una profesión. Desgraciadamente hay pocos restaurantes donde exista la figura del sumiller puro y si el sumiller no es propietario o socio del establecimiento, es difícil encontrar empresarios que apuesten por esta figura. Muchas veces se ve superflua o bien el sumiller asume otras competencias de servicio o dirección o al revés, es el maître o el director de sala el que asume nuestras funciones, ¿no? Todavía nos queda mucho, se ha avanzado, pero respecto a otros países vecinos y no digamos ya al mundo anglosajón, que hoy lidera por motivos diversos y complejos el mundo de la sumillería, todavía estamos muy lejos de que la figura del sumiller tenga el reconocimiento no ya social, sino empresarial y que esté dentro del entramado y que nuestra profesión se vea como algo bueno y algo necesario. Chapo.